Queridos hermanos, sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 2. Sus movimientos. Después que los apóstoles fueron llamados por el Espíritu y fueron apartados para la obra por los miembros representantes del cuerpo, ¿qué hicieron ellos? Necesitamos recordar que aquellos que los separaron solamente expresaron identificación y acuerdo por medio de la imposición de manos. No tenían autoridad para controlar a los apóstoles. Aquellos profetas y maestros, en la base de la obra, no asumieron ninguna responsabilidad oficial en relación con sus movimientos, sus métodos de trabajo, ni en el suministro de sus necesidades financieras. En ninguna parte de las Escrituras encontramos que los apóstoles estén bajo el control de algún individuo o algún grupo organizado. Ellos no tenían reglamentos a los cuales tenían que ceñirse, ni superior alguno que obedecer. El Espíritu Santo los llamó y ellos siguieron su dirección y guía. Solo Él era su director. En los capítulos 13 y 14 de Hechos encontramos el primer registro bíblico de los movimientos misioneros, aunque hoy en día los lugares que visitamos y las condiciones que encontramos sean sumamente diferentes de aquellos del relato de las Escrituras. Sin embargo, en principio la experiencia de los primeros apóstoles bien puede servir como ejemplo para nosotros. Veamos un momento estos dos capítulos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Capítulo 13, versículos del 4 al 6. Desde el mismo comienzo, un movimiento constante caracterizó a esos enviados. Un verdadero apóstol es uno que viaja, no uno que se establece en un solo lugar. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Capítulo 13, versículos del 13 al 14. La Antioquía mencionada aquí no es la misma Antioquía de la cual salieron Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero. Los apóstoles estaban constantemente en gira, proclamando la palabra de Dios por donde quiera que iban, pero nada se nos dice del resultado de su trabajo hasta que llegaron a Antioquía de Pisidia. De aquí en adelante hay un desarrollo definido de la obra. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Capítulo 13, versículo 43. Este es el resultado de un corto periodo de testimonio en Antioquía de Pisidia. Muchos de los judíos y religiosos prosélitos creyeron. Una semana más tarde, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra. Versículo 44. Pero esta respuesta entusiasta por parte del pueblo provocó a celo a los judíos y ellos se opusieron a los apóstoles. Versículo 45. En este punto los apóstoles se volvieron a los gentiles. Versículo 46. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 48. El sábado anterior cierta cantidad de judíos habían recibido la palabra de vida. Este sábado cierta cantidad de gentiles creyó en el Señor. Así que no mucho después de la llegada de los apóstoles a Antioquía de Pisidia, encontramos allí una iglesia. Pero los apóstoles no argumentaron. Ahora tenemos aquí un grupo de creyentes. Debemos quedarnos un tiempo para pastorearlos. Ellos fundaron una iglesia local en Antioquía de Pisidia, pero no se quedaron para edificarla. Continuaron su viaje, predicando la palabra del Señor por toda aquella provincia. Versículo 49. El objetivo de ellos no era una ciudad, sino toda aquella provincia. La costumbre moderna de establecerse en un lugar a pastorear un rebaño especial no tiene precedente en las Escrituras. Vino después la persecución, versículo 50.
Los opositores del mensaje del Evangelio expulsaron a los apóstoles de sus costas y ellos contestaron sacudiéndose el polvo de sus pies. Versículo 51. Muchos misioneros actuales no tienen ningún polvo que sacudir de sus pies, pero aquellos que no se empolvaban carecen de las características de un apóstol. Los primeros apóstoles nunca se establecían en hogares cómodos, ni se detenían mucho tiempo para pastorear la iglesia que fundaban. Ellos estaban constantemente viajando. Ser un apóstol significa ser un enviado, es decir, estar siempre saliendo. Un apóstol sedentario es una contradicción de términos. Un verdadero apóstol es aquel que en tiempos de persecución siempre tendrá polvo para sacudir de sus pies. ¿Qué efecto tuvo sobre la iglesia naciente esta partida temprana de los apóstoles? Había allí un grupo de nuevos creyentes, apenas niñitos en Cristo, y sus padres en la fe los desamparaban en su infancia. Argumentaron acaso, ¿por qué se amedrentaron los apóstoles antes de la persecución y nos dejaron solos a hacerle frente a la oposición? ¿Acaso les rogaron a los apóstoles que se quedaran un tiempo y cuidaran de su bienestar espiritual? ¿Acaso razonaron ellos, si vosotros nos dejáis ahora, seremos como ovejas sin pastor? Si ambos no os podéis quedar, con seguridad por lo menos uno puede permanecer y cuidarnos. La persecución es tan intensa que nunca la pasaremos sin vuestra ayuda. Cuán asombroso es el relato de las Escrituras. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Versículo 52. No había lamentación entre los discípulos cuando los apóstoles se fueron, sino gran gozo. Los discípulos estaban alegres porque conocían al Señor y bien podían regocijarse porque la partida de los apóstoles significaba una oportunidad para que otros escucharan el Evangelio. Lo que fue pérdida para ellos fue ganancia para Iconio. Aquellos creyentes no eran como los creyentes de hoy, esperando que un pastor se radique para instruirlos, resolver sus problemas y protegerlos de aflicciones. Y aquellos apóstoles no eran como los apóstoles de hoy. Ellos eran pioneros, no pobladores. Ellos no esperaban hasta que los creyentes alcanzaran madurez antes de dejarlos. Se atrevían a abandonarlos en plena infancia, porque creían en el poder de la vida de Dios dentro de ellos. Pero aquellos discípulos no estaban llenos únicamente de gozo, estaban llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles podían irse, pero el Espíritu permanecía. Si los apóstoles hubieran permanecido para pastorearlos, no hubiera importado si estuvieran llenos del Espíritu o no. Si hubieran tenido un pastor que les proporcionara luz en cuanto a todos sus problemas, hubieran sentido poca necesidad de la instrucción del Espíritu y hubieran sentido poca necesidad del poder del Espíritu. Si hubieran tenido en medio de ellos a uno que tuviese toda la responsabilidad del lado espiritual de la obra mientras ellos atendían el lado secular, en las Escrituras no hay el menor indicio de que los apóstoles deben arraigarse para pastorear a aquellos a quienes ellos han conducido al Señor. Hay pastores en las Escrituras, pero ellos sencillamente son hermanos que Dios ha levantado entre los santos locales para cuidar de sus compañeros en la fe. Una de las razones por la cual tantos conversos hoy en día no están llenos del Espíritu es porque los apóstoles se domicilian en el lugar para pastorearlos y toman sobre sí la responsabilidad que pertenece al Espíritu Santo. Alabemos a Dios, porque los apóstoles prosiguieron a Iconio, por cuanto creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Capítulo 14, versículo 1. En un corto tiempo, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Versículo 4. Los salvos, obviamente, eran una gran multitud, puesto que su salida de entre los inconversos afectó tan profundamente al lugar que causó una división en la ciudad. Poco después de que los apóstoles salieron de Antioquía de Pisidia, se estableció una iglesia en Iconio. Y aquí, como en el lugar anterior,
la oposición fue intensa. Los apóstoles bien podrían haber argumentado que el dejar una gran multitud de recién nacidos en Cristo expuestos a feroz persecución era cruel y además una política equivocada, pero los apóstoles fueron fieles a su llamamiento apostólico y partieron hacia Listra y Derbe, ciudad de Licoania, versículo 6. ¿Y qué hicieron cuando llegaron a Listra? Como en los demás lugares, aquí también predicaban el Evangelio, versículo 7. Y como en los demás sitios, aquí también hubo oposición y persecución, versículo 19. Es difícil calcular el número de creyentes en Listra, pero juzgando por la observación de que los discípulos rodeaban a Pablo, versículo 20, debe haber sido por lo menos media docena y quizás veintenas o hasta centenares, de manera que ahora hay una iglesia en Listra. ¿Acaso se queda Pablo a pastorear un tiempo o los atiende hasta que siquiera se haya apaciguado la ferocidad de la oposición? No. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, versículo 20, y nuevamente allí la buena nueva es proclamada y se hacen muchos discípulos, versículo 21. Así que otra iglesia es formada, y con la fundación de una iglesia en Derbe se cierra la primera gira misionera de los apóstoles. Repasando estos dos capítulos, notamos que un principio fundamental gobierna los movimientos de los apóstoles. Ellos viajaban de lugar en lugar, de acuerdo con la dirección del Espíritu, predicando el Evangelio y fundando iglesias. En ningún lado los encontramos arraigándose en algún sitio para pastorear e instruir a los conversos o para tomar alguna responsabilidad local en las iglesias que fundan. En los días de paz los apóstoles estaban de viaje y lo mismo acontecía en los días de persecución. Id fue la palabra del Señor e ir fue la consigna de los apóstoles. La característica sobresaliente de un enviado es que siempre está en camino a su regreso. Pero surge la pregunta, ¿cómo fueron pastoreados e instruidos estos nuevos conversos? ¿Cómo fueron establecidas las iglesias recién fundadas? Al estudiar la palabra encontramos que la gira misionera de los apóstoles consistía en un viaje de ida y otro de regreso. En su viaje de ida su interés primordial era fundar iglesias. En su viaje de retorno su ocupación principal era edificarla. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Capítulo 14, versículos 21 y 22. Aquí vemos que Pablo y Bernabé regresan para hacer obra de construcción en las iglesias ya fundadas, pero como antes en su viaje de ida, así ahora en el de regreso, nunca se arraigan en un solo lugar. Está claro entonces que los apóstoles no se movían de lugar en lugar simplemente fundando iglesias, también hacían obra definida de construcción. El simple hecho de fundar iglesias sin establecerlas sería como dejar a los niños recién nacidos a sus propios recursos. El punto a notar aquí es que mientras que la instrucción de los nuevos conversos y la edificación de las iglesias era una parte vital de la obra de los apóstoles, ellos no lo hacían arraigándose en un lugar, sino más bien visitando los lugares donde habían estado antes. Ni en la obra inicial de la predicación del Evangelio, ni en su obra subsecuente se establecieron las iglesias, se radicaban los apóstoles permanentemente en un solo lugar. Antes de irse de un sitio en donde había sido fundada una iglesia y se había realizado alguna obra de construcción, nombraban ancianos para que tomaran la responsabilidad allí. Capítulo 14, versículo 23. Esta es una de las partes más importantes de la obra de un apóstol. Este asunto será considerado más a fondo en un capítulo posterior.
Así trabajaron los primeros apóstoles y la bendición del Señor reposaba sobre sus labores. Bien haremos si seguimos sus pasos, pero debemos comprender claramente que, aun cuando adoptemos métodos apostólicos, a menos que tengamos una consagración apostólica, una fe apostólica y poder apostólico, no veremos los resultados apostólicos. No nos atrevemos a menospreciar el valor de los métodos apostólicos. Son absolutamente esenciales si vamos a tener frutos apostólicos, pero no debemos pasar por alto la necesidad de la espiritualidad apostólica y no debemos temer la persecución que recae sobre los apóstoles. De regreso a Antioquía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo habían abierto las puertas de la fe a los gentiles. Capítulo 14, versículos 26 y 27. A su regreso a Antioquía, los apóstoles refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Fue desde Antioquía que salieron Pablo y Bernabé, de manera que era justo que a su retorno dieran cuenta de cómo los había tratado el Señor a aquellos de entre los cuales habían partido. Dar informes de la obra a aquellos que verdaderamente llevan la carga con nosotros es autorizado por la palabra de Dios. No es solamente permisible, sino necesario que los hijos de Dios en la base de la obra sean informados de los hechos de Dios en el campo de la obra. Pero bien haremos al asegurarnos de que nuestros informes no tengan carácter de propaganda. En la cuestión de informes debemos evitar, por una parte, toda reticencia fingida, así como reservas y exclusividades personales. Por otra, debemos evitar cuidadosamente la intervención de cualquier interés personal. En todos los informes de la obra, nuestra meta debe ser glorificar a Dios y traer enriquecimiento espiritual a todos los que se les comparte. Utilizar informes como medio de propaganda con las miras a una ganancia material es de una vileza extremada y es indigno de todo cristiano, cuando el motivo es el de glorificar a Dios y beneficiar a sus hijos, pero al mismo tiempo dar a conocer las necesidades de la obra con la intención de recibir ayuda material. Todavía dista mucho de ser aceptable al Señor y es indigno de sus siervos. Nuestra meta debe ser únicamente que Dios sea glorificado y sus hijos bendecidos. Si hubiera esta pureza perfecta de motivo en nuestros informes, cuán diferente sería el lenguaje que tendrían muchos de ellos. Cada vez que escribamos o hablemos de nuestra obra, hagámonos estas preguntas. 1. ¿Estoy dando informes con el fin de obtener publicidad para mí y mi obra? 2. ¿Estoy dando informes con el doble propósito de glorificar al Señor y anunciar la obra? 3. ¿Estoy dando informes con esta sola meta, que Dios sea glorificado y sus hijos bendecidos? Que el Señor nos dé gracia para informar con motivos no mezclados y con perfecta pureza de corazón. Jesús es el Señor.